Continuando con las comparaciones, quiero presentarles dos escenarios. El primero de ellos, el de los sistemas con mayor participación ciudadana, en la que se genera una votación orgánica porque las elecciones nacionales, locales o parlamentarias van a estar antecedidas por elecciones primarias. Estas elecciones primarias consiste básicamente en que los partidos políticos elijan por medio de democracia interna a los candidatos que van a postular a las campañas electorales nacionales, locales o parlamentarias. Esto significa de que cada partido político va a desarrollar necesariamente cierto grado de militantes. Debido a que existe una militancia, es que esta votación se convierte en una votación orgánica. Algunos se acordarán tal vez de la referencia a Gramsci, ¿no? Del intelectual orgánico, ¿no? En el sentido de que el conocimiento y la práctica política están asociadas. En este caso podría hacerse esa analogía, ¿no? En la que las elecciones están conectadas con un grado de participación y compromiso por parte de la ciudadanía. En estos sistemas, como estaba mencionando, hay un mayor grado de participación antes, durante y después de las elecciones. Existe un mayor conocimiento de los planes de gobierno porque desde las elecciones primarias en cada partido se va diseñando cada componente o cada capítulo de los planes de gobierno. Existe una mayor competencia entre los líderes de los partidos políticos y mayor debate interno. Con el paso de los años, estos sistemas permiten de que muchos líderes naturales incluso desaparezcan. A su vez, existe un mayor conocimiento por parte de los ciudadanos o de los militantes del sistema político porque ya lo viven necesariamente en las elecciones primarias. En el caso peruano, las elecciones primarias es algo que recién se está implementando con la reforma política y las nuevas reglamentaciones que se están imponiendo a los partidos políticos. Por lo general, nosotros vivimos en un país donde existe una menor participación. Por lo tanto, nos movemos al segundo escenario, a los sistemas con menor participación ciudadana, donde la votación inorgánica es estadísticamente mayor, porque las elecciones pasan prácticamente de manera directa a la competencia de los candidatos a nivel nacional, local y parlamentario. Es decir, que muchas veces las elecciones primarias, que deberían generar militancia, son un mero formalismo o están amañadas, porque existen líderes naturales. La aparición de estos líderes naturales significa de que el candidato se sabe que va a ser candidato y no hay ninguna otra forma de mover a ese candidato, ni siquiera con elecciones primarias que pueda imponer la autoridad electoral. Existe menor participación a nivel de los procesos preelectorales y postelectorales, precisamente porque se va a dar dos situaciones. Los líderes naturales o los líderes políticos de estas organizaciones solamente van a requerir la participación de los ciudadanos en los momentos de las votaciones. En ningún momento, por ejemplo, en el diseño del plan de gobierno, en el diseño de las alianzas o los pactos a corto o largo plazo, va a tomarse en cuenta la opinión, ni menos aún la participación de otros agremiados, militantes, organizaciones adherentes, etcétera, etcétera. Existe un menor compromiso político por parte de los ciudadanos porque la mayoría de las personas aparecen cada 5 años para votar y luego después desaparecen, desligándose completamente de la responsabilidad incluso del voto emitido, porque mucha gente después de votar no se inscribe en el partido por el cual ha votado. Se piensa de que las elecciones solamente consisten en un proceso en la que se sufraga y termina ahí, ¿no? Hay una mentalidad muy cortoplacista. En estos sistemas también existe un menor desarrollo ideológico,
por lo que existe también pues menos competencia, menos participación a nivel partidario y que no permite pues la lucha de ideas y la formación de un pensamiento o una corriente crítica o opinión en cada organización. Por lo tanto, es importante distinguir, ¿no?, que existen sistemas con mayor participación o con menor participación. La aparición de elecciones primarias es una buena oportunidad para crear un voto orgánico y en el Perú me parece que si se tuviera que definir los votos, me parece, es una opinión personal que tengo, no solamente la gente debería pensar en votar por un candidato, sea el candidato A, B, C, X, Y o Z. Deberían pensar también en inscribirse como personeros para defender su voto en el periodo del conteo y también como militantes del partido, por tres razones básicas, ¿no? Si es que el partido político es correcto y desarrolla una política interesante, la participación de la gente es importante porque podría mejorar más todavía esa buena conducta del partido político. Si el partido político tiene una conducta mediocre, la participación de los militantes permite corregir esos defectos, esos errores, o al menos la posibilidad de corregir. Y si en caso es inviable hacer correcciones, permite desarrollar una masa crítica, una ciudadanía atenta, vigilante y fiscalizadora, que es muy importante para poder combatir la corrupción y sobre todo combatir el autoritarismo. Esa sería la forma como podría sugerir cómo es que debemos entender la decisión o la definición de los votos en el caso peruano. Y para desarrollar un poco más algunas comparaciones del sistema con mayor participación ciudadana, se puede derivar un sistema representativo más fuerte. Y del sistema con menor participación ciudadana se puede derivar un sistema delegativo del poder. Entendemos de que el sistema representativo consiste en que las elecciones producen representación y que la representación se mide por la capacidad y la calidad de la rendición de cuentas, mientras que el sistema delegativo consiste en una combinación de elementos que dan como resultado regímenes autocráticos, autoritarios o dictatoriales. La combinación entre los procesos de elecciones, procesos de crisis económicas, políticas, y la aparición de líderes populistas que aprovechan las circunstancias para presentarse como salvadores de la crisis y que, a cambio de aplicar la solución milagrosa, exigen mayor margen de autonomía, por lo tanto, menor rendición de cuentas. El líder político populista se convierte poco a poco en un autócrata que va acaparando funciones más allá del gobierno, va a acaparar funciones legislativas y también judiciales. Y eso se define dentro de la teoría política como el autoritarismo, la dictadura o regímenes híbridos de ese corte. Es importante notar que en el sistema representativo, ya sea en el caso de las elecciones nacionales o incluso en los partidos políticos, la clave para que definamos a un sistema, a un partido, a una organización como representativa es que exista una gran cantidad y calidad de rendición de cuentas, de que se rindan cuentas del dinero, del financiamiento, de las decisiones políticas que se han tomado, del diseño de los planes de gobierno, del ideario de una organización, etcétera, etcétera. Mientras menos rendición de cuentas existe en una organización, menor será su grado de representatividad, aunque existan elecciones reiterativas o periódicas. Y en el caso de los sistemas delegativos, es importante advertir de que estamos precisamente en una situación de embudo, porque la crisis política o económica que estamos viviendo actualmente nos está presentando a una enorme lista de candidatos en las que todos se presentan como si fueran salvadores de la
situación, salvadores de la crisis. Algunos incluso están proponiendo cosas que parecen inviables. Pero recuerden de que estos líderes populistas no solamente se alimentan de la crisis, sino también de una ciudadanía que emite una votación inorgánica, que tiene menos compromiso, desarrolla una ideología de una manera mucho más elemental y precisamente permite, a partir del vacío de poder, presentar a regímenes autoritarios de la noche a la mañana prácticamente. En el caso peruano tenemos bastantes ejemplos de cómo, por medio de elecciones transparentes, limpias, en situaciones de crisis, la aparición de líderes populistas han conllevado a la transformación de los gobiernos democráticos a regímenes autocráticos, autoritarios o dictatoriales. El régimen de Alberto Fujimori es el mejor ejemplo. No voy a entrar en detalles, pero hay bastante bibliografía que puede reforzar esta idea que les estoy planteando. Por lo tanto, entre la votación orgánica existe una idea derivada de construcción de un sistema representativo, pero se tiene que medir siempre por la calidad y la capacidad de la rendición de cuentas de cualquier líder político, organización, partido político, órgano de apoyo, etcétera, etcétera, etcétera.